por la PDI, las autoridades fiscalizaron las denuncias de los trabajadores que alertaban sobre empresas no esenciales que cambiaban su giro para obligarlos a asistir. Las compañías que no cumplan la normativa arriesgan millonarias sanciones y sus dueños y representantes incluso podrían cumplir penas de cárcel. Aquellos empresarios que crean que pueden obligar a los trabajadores buscando alguna artimaña para hacerlos trabajar cuando no son rubros esenciales, enfrentan penas de delito, penas que pueden alcanzar incluso los 3 años de privación de libertad. No habrá fondas este año en el Parque O'Higgins por la pandemia. El alcalde Alessandri confirmó la decisión después de conversar con 20 tradicionales fonderos. El alcalde dijo que el llamado hoy es uno solo: quédate en casa. Las tradicionales fiestas podrían retomarse el 12 de febrero, cuando Santiago cumpla 480 años. También podrían suspenderse la parada militar y el Te Deum. Usuarios de TikTok y fanáticos del K-pop aseguran que hicieron fracasar el lanzamiento de campaña de Donald Trump. Solicitaron masivamente invitaciones para el evento en Oklahoma y no asistieron. Desde la Casa Blanca dijeron que la baja convocatoria se debió al temor por incidentes. El presidente de Estados Unidos anticipó una asistencia de 1 millón de seguidores, pero según la prensa norteamericana, solo llegaron unas 6.000 personas. Notable gesto de Claudio Bravo en ayuda a un grupo de familias en Biluco para cumplir un sueño: contar con agua propia en sus respectivos hogares. Además, Novak Djokovic recibe duras críticas por su evento de tenis en Europa, que tiene a varios contagiados por COVID-19. Eso y más, luego en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a la revisión de las noticias. Se lo comentábamos recién en nuestros titulares. 850 empresas han sido denunciadas solo en la región metropolitana por presuntamente haber adulterado su rubro o giro comercial para obtener permisos de empresa esencial. 2 de ellas, de hecho, fueron fiscalizadas durante este lunes por las autoridades por infringir la normativa y poner en riesgo la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. La empresa se llama Rolux, queda en Colina y su giro original es venta de cortinas. Sin embargo, tuvo un cambio repentino en su giro comercial hacia la venta de remedios al por mayor. La fiscalización en terreno este lunes comprobó que nunca hubo producción de remedios y que solo vendían cortinas. Incluso detectaron que había decenas de trabajadores en plena labor. Y adentro solamente hay confección de cortinas, está lleno de trabajadores que están siendo, por supuesto, obligados a trabajar cuando no son una actividad esencial. Esperamos también que se aplique todo, pero absolutamente todo, el rigor de la ley contra los responsables de estos hechos. Si bien en este caso los trabajadores no arriesgan posibles sanciones, sí lo hace el dueño de la empresa. No nos va a temblar la mano. Quiero decirle al dueño de esta empresa que está hoy día enfrentando una situación de investigación y probablemente puede llegar a tener una sanción privativa de libertad hasta 3 años. Este es un ejemplo de las fiscalizaciones en terreno que desde este lunes intensificaron las autoridades, no solo en puntos típicos, sino también a empresas que pueden estar incumpliendo las normativas, mala utilización de permisos colectivos o disfrazándose como servicios esenciales para mantener sus actividades comerciales. Y obviamente que estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados. Uno de estos casos surgió tras una llamada anónima. La empresa Fashion Park de Conchalí fue denunciada por mal uso de los permisos de sus trabajadores, quienes no asistían de manera voluntaria. Esto va de la mano de las personas que pueden estar funcionando como normativa vigente respecto a resguardar un lugar. Es muy distinto a mantener en el interior del lugar personas trabajando. Los ojos están puestos sobre el funcionamiento de las empresas. Se multiplican las denuncias por irregularidades. Una de ellas, cambiar de giro para ampliarse como servicio esencial. Recordemos que según el último instructivo de desplazamiento, en este ítem se encuentran servicios de utilidad pública, seguridad, prensa, alimento y comercio esencial, educación, servicio público y repartidores. Solo en la región metropolitana hay 850 empresas denunciadas por obtener permiso con otro rubro comercial, mientras la Fiscalía Nacional abrió una investigación a 7 empresas por este mismo hecho. Nadie está por sobre la ley y por eso con esas denuncias vamos a hacer
muy duros en la fiscalización, que es lo que corresponde. Otro de los puntos controversiales es la gran cantidad de permisos únicos colectivos solicitados a comisaría virtual. Desde el último lunes se han aprobado más de 270.000, un número que mantiene en funcionamiento a 147.000 empresas y un total de casi 3 millones de personas trabajando. Una cifra muy alta en plena cuarentena. ¿Cuántas de estas empresas verdaderamente son esenciales durante esta pandemia? Todas las empresas que piden permiso único colectivo de trabajo pasan por el filtro de servicios de impuestos internos. Por lo tanto, no traten de engañar, porque los vamos a encontrar y a sancionar. Además, se suman denuncias anónimas y públicas de trabajadores que son obligados a laburar, arriesgando su salud para no perder su empleo. Por ejemplo, tenemos de algunas grandes empresas que han sido muy bulladas, que los trabajadores hoy día los tienen trabajando, no pudiendo operar, están operando dentro de las tiendas. Donde se exponen a la vida de sus propios trabajadores, poniendo en riesgo además la salud de la población. Día lunes de fiscalizaciones, denuncias e investigaciones que ponen a prueba a las empresas que buscan sacar réditos en plena pandemia y a un costo demasiado alto. Y ya es definitivo, se suspenden oficialmente las fondas del Parque O'Higgins para este 18 de septiembre. Con los contagios que no disminuyen, los organizadores asumieron que aunque mejorasen las cifras, no habría tiempo para preparar las festividades. Y atención, está en duda también la parada militar y el Te Deum en la Catedral Metropolitana. Los mismos fonderos que hasta el año pasado trabajaban arduamente en septiembre. Estamos con todo el ánimo. Podrían con negocio y todo este año venirse abajo. Pero ¿eso ocurre mucho? No ocurre tanto, dice, pero este año podría ser diferente. El camino al 18 se entrampó con la pandemia. Como todo nomás. Vea que el año pasado los tijerales tan solo de las fondas del Parque O'Higgins ya reunían una cantidad de comensales que hoy sería impensada. Entre ellos a la grandiosa Bertita y el alcalde de Santiago. Yo vendo así una empanada así de medio kilo. Hoy en cambio Bertita, grandiosa y todo, se guarda en casa. Sus quehaceres distan mucho de los del año pasado. Cambio nomás, los monos para un lado, los monos para otro. No tengo ya donde poner más cuestiones. Y el alcalde lo que hace es reunirse de manera telemática, a distancia, con Bertita y varios fonderos del Parque O'Higgins. ¿El resultado? Una decisión dura, preferimos cortar por lo sano y ahí suspender la celebración de nuestras fiestas patrias en el tradicional Parque O'Higgins. El alcalde, eso sí, dice estar abierto a la posibilidad de desarrollar algún tipo de fonda en febrero a propósito del aniversario de la ciudad. 12 de febrero, día viernes, empezar el miércoles hasta el domingo a precios populares. Es una alternativa que a nosotros obviamente como fonderos nos tiene bien entusiasmados. No obstante, para otros, un escenario post-pandemia tampoco parece oportuno como para celebraciones o fiestas. Chile primero se tiene que parar y para eso tenemos que luchar todos y no estar celebrando, todo lo contrario, tenemos que trabajar. La parada militar, en tanto, que con motivo de las glorias del ejército año a año hace ver así la elipse del mismo parque, esta vez podría entregar un panorama distinto. Pero su realización es resorte del presidente de la República. Hoy ni el Ejército ni el Ministerio de Defensa se pronuncian, aunque en su interna advierten, es difícil prever un movimiento de tropas, como es costumbre en la parada militar, a pocos días de finalizado el actual estado de catástrofe en el que estamos. Luego de eso tendremos que conversar con el Te Deum ecuménico, que es porque también creo, la catedral es muy grande, pero yo creo que hoy día el mensaje es súper claro, quedarnos en la casa. Por ahora, en cuanto a tradiciones masivas, el natalicio de Bernardo O'Higgins queda en veremos y el juramento a la bandera en casi 3 semanas más será reemplazado esta vez por un acto con mínima presencia de autoridades y muchas medidas sanitarias. Las actividades que se van transformando o esfumando, porque no hay mucho margen. Una persona con 2 terremotos no va a acatar ningún protocolo, no va a andar con mascarilla, no va a andar guardando distancia social, etc. Entonces, la verdad es que no es factible realizarlo este año. Algo más de lo que dejan la pandemia y el estado de catástrofe que aún se mantienen a firme en el país. Fiestas en la calle, eventos masivos y hasta parrilladas comunitarias son algunas de las historias que esconde la noche, no solo desafiando el coronavirus y el toque de queda, sino también la nueva ley que endurece las sanciones por el incumplimiento de las medidas sanitarias. Para colmo, el gobierno se declaró insatisfecho con las medidas cautelares otorgadas a los detenidos recientemente en un festejo en Recoleta. Piden a los tribunales ser claros y duros.
estaría realizando esta actividad en el acceso a la Caleta Tumbes. Estarían con música y rancheras, ustedes pueden escuchar. Gente bailando y divirtiéndose, incluso algunos sin mascarillas. Unas sin mascarillas y hasta con trencito incluido. Créalo o no, no es una imagen del recuerdo, es de las últimas horas y ocurrió en el acceso principal a Caleta Tumbes en Talcahuano. Allí la misma comunidad dispuso hace semanas un puesto de control y acceso restringido para prevenir los contagios de coronavirus en la zona. Si bien el lugar está libre de cuarentena, no así del toque de queda, hora en que presumiblemente se produjo esta efusiva celebración. Y del sentido común, mejor ni hablar. Hoy día estamos viendo cómo muchos vecinos están, y no son todos, esto es un grupo muy pequeño que está desarrollando este tipo de actividades que lamentablemente contravienen las normas que hoy día están establecidas por la propia autoridad sanitaria. Pero si se trata de festejos y derechamente no acatar la ley, un asado comunitario en esta multicancha de Puente Alto, vulnerando cuarentena, toque de queda y toda disposición sanitaria, sorprendió incluso a carabineros y militares que llegaron a resguardar la zona. ¿Y qué dicen sus organizadores? ¿De qué los vamos a cuidar si ya lo tuvieron todo? De aquí no salimos para ni un lado, para ni un lado. Recién la habían comprado. Está bien, pero es que vivimos en población, no vivimos en Las Condes. ¿Qué, cómo vaya? Mira, aquí la gente vive de dos familias por casa. No podemos tener a la juventud encerrada, weón. No entendí eso. No la podemos tener encerrada. Mis cabras chicas no hayan qué weá hacer. No hay cómo entretenerla. Lo de Puente Alto es una evidente infracción al artículo 318, ley recientemente publicada en el Diario Oficial que sanciona el incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas. Ya el pasado sábado debutó la nueva ley que castiga con multas de hasta casi 13 millones de pesos y 5 años de cárcel, pero eso en Recoleta no lo entendieron. Una cincuentena de personas pretendió hacer una fiesta, orquesta incluida, pero todo terminó con 31 detenidos. Vinieron, reventaron la puerta y todo lo que dicen es mentira a la prensa. ¿Por qué es mentira? Cuéntanos. Porque dicen que se escaparon por el techo. Yo soy inquilina acá, todo fue mentira, pues. ¿Qué te parece el tema de la pandemia, que no se puedan reunir, igual lo hayan hecho? Es cuando acaba abruptamente la conversación. Los ánimos no son buenos. El tercer juzgado de garantía de Santiago dejó a 29 de los detenidos con arresto domiciliario, entre ellos la organizadora, mientras que los 2 restantes están en prisión preventiva, pero por tener antecedentes penales. En La Moneda no están satisfechos con el debut de la ley. Las medidas cautelares que se le deben imponer a quienes no entienden el mensaje y realizan este tipo de eventos tienen que ser claras y duras. Pero eso no es lo que ocurrió el domingo durante la audiencia. La medida cautelar pareciera perder sentido bajo el actual panorama. La señal puede ser un tanto confusa para la ciudadanía, por cuanto existiendo toque de queda, ninguna persona puede salir de su domicilio en la noche y eso es semejante a que se aplique una medida cautelar como un arresto domiciliario nocturno. Esta reunión ha sido buscada dolosamente por las personas. No ha sido algo casual como podría ocurrir en un supermercado, sino que ha sido buscado de manera intencional. Por eso el gobierno anunció que apelará a la medida cautelar ante la Corte. Los bailes en las calles de Caleta Tumbes en Talcahuano, el asado comunitario de Puente Alto y el festejo con orquesta de Recoleta no tienen cabida en medio de la pandemia. Lo sabe la autoridad, lo sabemos todos. Entonces, ¿cómo llegar a un entendimiento para protegernos del coronavirus? A juzgar por las imágenes, el desafío es gigantesco. Detección inmediata del virus simple y fácil. En medio de la pandemia, anuncios como estos inundan Internet. Los test rápidos se están vendiendo como pan caliente. Pero atención, no todo es tan fácil ni tan conveniente como parece. Es más, doctores y tecnólogos médicos advierten sobre la validez de los productos y también respecto al peligro de esta falsa sensación de seguridad que pueden producir en la población. Ofertones como estos abundan en Internet. Prometen resultados en minutos. Fácil, simple, rápido y seguro. Son los calificativos que más se repiten. El problema es que hoy día vemos una venta desregulada, informal, digamos, tanto de personas naturales como de empresas que se han constituido para vender o empresas que vendían otras cosas. Hemos visto venta en discotecas, en peluquería, en centros de estética que están ofreciendo los test rápidos.
hágalo usted mismo. Esa es la invitación detrás de la mayor parte de las ofertas que se viralizan por WhatsApp, Facebook e Instagram. Incluso aseguran que es tan fácil como un test de embarazo. Tratamos de contactar a varios de estos vendedores para conocer qué tipo de producto estaban ofreciendo. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando porque quiero consultar por unos test rápidos de detección de COVID-19. Sí, mira, te puedo pedir un favor que estoy justo despachando en este momento. ¿Te puedo llamar yo en 15 minutos? ¿Cuánto vale más o menos si es que quiero, por ejemplo, 1 o 2 test para mi familia? Son 40.000 por persona. ¿Es efectivo? ¿Se pueden conseguir? Sí, por supuesto. ¿Qué tipos son? Son de los test rápidos de Lungen, la marca Lungen. Y esta es justo una de las marcas más vendidas en Chile, la misma que hace pocos días fue retirada de la lista aprobada por la FDA en Estados Unidos. Y acá llegamos a otro dilema. ¿Estos test están respaldados? Sí, están respaldados por el MinSal y se me olvidó el otro, pero están respaldados, sí. Sí, están validados por el ISP, así que ahí te puedo mandar incluso antecedentes por WhatsApp, por lo que necesites. Pero acá hay un error. Ni el MinSal ni el Instituto de Salud Pública validan estos kits en Chile. De hecho, no tienen contemplado un registro sanitario para estos productos. Lo que el ISP hace es reportar una lista con aquellos dispositivos informados por las autoridades de vigilancia de otros países. En total, serían 115. Pero este listado está orientado a los laboratorios clínicos, donde trabajamos profesionales de laboratorio como los tecnólogos médicos, no a la comunidad en general. Advertencia que se puede leer en casi todos los kits. Aún así, muchos vendedores dicen que es un procedimiento simple para practicar en casa. Es una herramienta que tiene que ser utilizada con cierto grado de conocimiento, porque el test que certifica la enfermedad es el test de reacción de cadena de polimerasa o conocida como PCR. Los test que miden estas presencias de anticuerpos se utilizan más bien con un análisis que es más complejo, es más tardío y la interpretación va a depender del cuadro clínico, la severidad de los síntomas, etc. El principal riesgo es al momento de interpretar el resultado, que alguien pueda creer que por tener inmunidad pueda abolir cualquier medida de prevención que se tiene, o que por el contrario un resultado negativo significa que no necesariamente tiene la enfermedad. No es como un test de embarazo, no sirve como diagnóstico de la enfermedad. Muchos no han sido validados y deben ser aplicados e interpretados por especialistas de laboratorio. Una recomendación relevante porque el miedo empuja decisiones de compra que a veces pueden darnos una falsa sensación de seguridad. Bueno, las comunas más vulnerables son las más afectadas cuando se trata de personas que murieron por culpa del coronavirus. Independencia, San Ramón y Recoleta son las que tienen las tasas de mortalidad más altas según el último informe epidemiológico. Las razones son diversas, pero el factor común es la vulnerabilidad social y también la precariedad. El coronavirus sigue desplegándose por Chile y lamentablemente el número de fallecidos crece. En el reporte de este lunes se informaron 23 víctimas fatales, cotejadas por PCR y registro civil. Así, bajo ese criterio, los datos oficiales establecen que 4.502 familias han perdido a un ser querido. Pacientes que murieron por coronavirus. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, la mortalidad, que es el número de fallecidos por cada 100.000 habitantes, ha golpeado con fuerza, principalmente a comunas vulnerables. Por ejemplo, Independencia, que alcanzó una tasa de 101 personas. Le siguen San Ramón, Recoleta, La Granja y Lo Espejo, con más de 66 muertes. Independencia concentra una enorme cantidad de hogares de ancianos, hogares de adultos mayores, y allí es donde se concentra el mayor número de casos de fallecidos, desgraciadamente. La falta de acceso por alta demanda o por falta de recursos, según la autoridad, también es un factor clave. Los pacientes están falleciendo en sus domicilios. Los hospitales comenzaron a colapsar y muchos de nuestros vecinos no tuvieron la oportunidad de ir a esas asistencias de nivel secundario. Lo que provocó su muerte, denuncias que se repiten, personas mayores o incluso jóvenes
que han desarrollado cuadros severos, dicen los especialistas, debido a sus condiciones de vida. En esas comunas, desgraciadamente, tenemos más pacientes con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades crónicas, que sabemos ya por las estadísticas aceleran o aumentan la posibilidad de fallecer. Fallecimientos que se asocian a la vulnerabilidad social, dicen expertos. Pacientes que tras contraer el virus han muerto porque jamás tuvieron un rápido acceso a especialistas, porque no han podido tratar como es debido enfermedades de base o porque la alimentación saludable no estaba a su alcance. Es obviamente mucho más cara. Las personas de menos recursos no acceden a ese tipo de alimentación. Es predecible que un virus como este que ataca el sistema autoinmune tenga consecuencias mucho más letales en personas de niveles socioeconómicos más bajos. Según una investigación de CIPER Chile, la letalidad, fallecidos por COVID-19 en relación al total de hospitalizados por la enfermedad, sería más alta en los centros asistenciales del sector público. Un ejemplo, si en la clínica Las Condes esta llega al 5%, en el hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón superaría el 25%. Tenemos que definir a quién conectamos a ventilación, porque tiene posibilidades de salir, y aquellos que no tienen posibilidades. Nuestros indicadores no dan una diferencia como sí la está planteando el diario CIPER. Nuestra diferencia es bastante menor, estamos hablando de cifras en el sector público de un 20% y el sector privado de un 18%. Sabemos que muchos hospitales públicos están haciendo un esfuerzo adicional los funcionarios para hospitalizar, por ejemplo, más de 110 pacientes en los servicios de urgencia e incluso sometiendo a ventilación mecánica en los mismos servicios de urgencia donde no se dan las condiciones óptimas. Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la clínica Indisa y exdirector de la posta central, asegura que para evitar los colapsos se debe aprovechar la red integrada COVID. Y si eso está pasando, y no estoy hablando de una espera de media hora, de una hora, sino que espera de 4 o 6 horas, lo más lógico sería que alguien los trasladara a las clínicas u hospitales que todavía tienen una capacidad de atención que está vigente. Otro aspecto que ha generado polémica en los últimos días es la estrategia utilizada por el gobierno para enfrentar el COVID-19. Debate al que ingresaron 3.000 científicos, investigadores y médicos que a través de una carta pidieron cambiarla, advirtiendo incluso que 70.000 personas pueden perder la vida en nuestro país. A su juicio, creen aún prima la estrategia de inmunidad de rebaño. Asumamos que en Chile la letalidad sea 0,6%. Imaginemos que solamente se contagia el 60% de la población, unos 11 millones de habitantes. Si a eso le aplicas el 0,6% de cada 70.000. Hemos dicho siempre que la situación es preocupante y que estamos viviendo una situación preocupante. Pero también repito lo que dije, no puedo adelantar cifras. No se pueden adelantar las cifras, pero el ministro sí las analizará con los expertos en una futura reunión. En el balance de este lunes, por primera vez se determinó que el porcentaje de ventiladores disponibles es menor al 10%, mientras que los contagiados de las últimas 24 horas superaron los 4.600. El total de casos positivos así roza las 247.000 personas. Coronavirus que no da tregua, porque a más de 3 meses de su arribo a Chile, superó en contagiados a Italia y España, los países en Europa más golpeados por la pandemia. Bueno, ese es el estado actual. Ya superamos a Italia, ya superamos a España. Estamos al lado de Perú y probablemente también vamos a terminar superando incluso al Reino Unido. Como todos los lunes estamos junto al doctor Sebastián Ugarte para monitorear el estado del COVID-19, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa. Doctor Ugarte, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros como todas las semanas. Buenas noches, Iván. Un agrado estar en esta ocasión con ustedes. Doctor, ya sabíamos que el coronavirus iba a atacar de una manera muy distinta a las comunas más vulnerables que aquellas que tienen más recursos económicos. Lo sabíamos en términos de lo difícil que era hacer las cuarentenas y probablemente la cantidad de personas que se iban a contagiar. Pero al tener un sistema de salud por estos días unificado, uno pensaba que probablemente la cantidad de muertos no tendría por qué ser mayor en esas comunas que en otras. Pero venimos viendo en la nota reciente que precisamente eso ocurrió. Y comunas como Independencia, como San Ramón, doctor Ugarte, tienen más fallecidos que otras. ¿Podemos profundizar en las razones? Desde luego,
encontramos a gente que en su atención previa, en su condición de enfermedad crónica, tiene algunos déficits en la rigurosidad de los controles, en la calidad de la alimentación. Toda la estructura sanitaria que se tiene de base se hace más evidente en una situación de pandemia. Iván, en Estados Unidos se vio que algunos grupos étnicos tuvieron mayor mortalidad que otros. Haciendo el análisis, era difícil diferenciar cuánto correspondía al grupo étnico y más bien cuánto correspondía a la situación sociosanitaria de aquellas personas pertenecientes a esos grupos étnicos. Encontramos comunas donde hay mayor hacinamiento, donde hay hogares de ancianos, donde hay mayor dificultad para el acceso a la atención sanitaria. También hay condiciones de vida, ¿no es cierto?, donde el control de la enfermedad previa da una prevalencia de hipertensión, obesidad, diabetes, que son elementos favorecedores de un desenlace peor. Todo eso no se soluciona con una atención en el momento de la enfermedad, porque ya partimos con una diferencia de base. Eso hay que reconocerlo. Bueno, eso lo decían también los especialistas, doctor Ugarte, y otro elemento que puede ser muy duro de conversarlo, pero es que es importante ponerlo sobre la mesa. En estos días donde mucha gente ha manifestado dificultades incluso para poder comer de manera adecuada, frente a una enfermedad como esta, que ataca también el sistema inmune, una diferente calidad en la alimentación saludable, ¿puede ser un factor que aumente la mortalidad? Sin duda, es claro que el tipo de alimentación, la cantidad de vitaminas, la cantidad de vitamina C y la síntesis de vitamina D por la exposición a la luz solar, por ejemplo, o por alimentos, va a determinar una capacidad de respuesta a la infección diferente. La presencia de obesidad hace estar más predispuesto a una respuesta inflamatoria más nociva para el organismo que la persona que no tiene una gran cantidad de tejido adiposo. La forma en cómo ese tejido adiposo penetra también en el hígado va a generar una respuesta diferente. Entonces, alimentación e inmunidad, alimentación y respuesta a la enfermedad están claramente ligadas, Iván. Ahora, doctor, viendo las cifras, cuando nosotros estábamos al comienzo de la pandemia y nos espantábamos y nos dolía tanto lo que pasaba en algunos países de Europa, bueno, ya pasamos a esos países en cantidad de contagios. Estamos por sobre Italia, estamos por sobre España, estamos muy cerca de lo que ha ocurrido en Perú, que ha sido descrito como una verdadera tragedia sanitaria, y estamos muy cerca de alcanzar a un país como el Reino Unido, que fue tan criticado en su minuto por sus políticas de salud pública para enfrentar el coronavirus. Hay especialistas que dicen que con esta tasa de contagios vamos a tener unas cifras de letalidad que son francamente tremendas. ¿Es probable que lleguemos a estar entre los 4 o 5 países más afectados en el mundo por coronavirus, doctor? Yo creo que en Chile, junto con una propagación en la región metropolitana y otras zonas densamente pobladas más rápida de este virus y una circulación comunitaria muy amplia, ocurre otra cosa, que también hay bastante testeo comparado con otros países de América Latina. En ese sentido, la cantidad de casos que es posible detectar cuando se ha realizado prácticamente, yo creo que ya mañana vamos a estar en ese número, 1 millón de testeos de 18 millones de habitantes, 1 millón ya más o menos ha sido testeado. Eso también aumenta la cantidad de información que tenemos. Sin duda esto significa gran cantidad de casos. Ahora, de estos casos, ¿cuál es la evolución? La verdad es que si miramos los números y vemos los números de mortalidad en Chile, incluso viendo el estudio de dexametasona en el Reino Unido, logran bajar la mortalidad de 40% a poco más del 20%. Y hoy día en Chile nos alarmamos cuando en un hospital se describe una mortalidad de 20%, que es la mejor mortalidad registrada en el estudio del Reino Unido. ¿Eso por qué lo digo? Para poner en contexto que la letalidad en Chile hasta el día de hoy, esto podría cambiar,
ha estado bastante contenida y ha sido eficiente el sistema sanitario integrado público-privado en dar una respuesta sanitaria que ha evitado un costo de muertes que nuestro país afortunadamente ha logrado manejar y contener. Bueno, usted hablaba de la dexametasona recién, tratamientos que han tenido éxito, también la ivermectina, y le quiero preguntar por estos dos tratamientos y el tratamiento con plasma de pacientes recuperados de COVID-19. ¿Siguen utilizándolos en la clínica? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Se ha logrado tener ya más evidencia científica como para decir, bueno, acá tenemos una luz de esperanza para tratar a los pacientes COVID? Bueno, la dexametasona es una hipótesis de tratamiento que fue testeada exitosamente en el Reino Unido en un estudio randomizado, controlado, que mostró que podía disminuir la mortalidad, pero ¿en qué paciente? No en cualquiera, no en un paciente ambulatorio, sino en los pacientes que ya tienen una insuficiencia respiratoria y están con oxígeno o con ventilación mecánica. Y en ellos se logra una disminución no de cualquier cosa, sino de un signo tan duro como es la muerte. Por otro lado, el uso de plasma de pacientes convalecientes, recientemente se liberó un nuevo estudio, que es el estudio realizado en la Clínica Mayo, ¿no es cierto?, con más de 20.000 pacientes, y que en la revista de esta institución muestran no solo los 5.000 pacientes que se describió inicialmente, sino con 20.000 pacientes, que la incidencia de cualquier complicación con el uso de plasma de convalecientes es muy, muy bajita, por debajo del 1% en la mayoría de las complicaciones, y en cuanto a si es atribuible al procedimiento mismo de la transfusión de plasma, en la mayoría de los casos ni siquiera era atribuible a eso, sino que era asociado como parte del tratamiento de la enfermedad. Por lo tanto, con la información que disponemos al día de hoy, tenemos claro que el plasma de convaleciente, que se viene usando hace más de 100 años para tratar enfermedades para las que no tenemos todavía una vacuna efectiva como una forma de transmitir una inmunidad pasiva, es segura y como es cualquier otra transfusión de plasma no inmune. Eso está claro. Y pareciera, pero hay que demostrarlo con un estudio aleatorizado, que las tasas de mortalidad que describe el estudio recientemente publicado esta semana muestra tales niveles de control de la mortalidad que pareciera estar asociado por lo menos a una menor mortalidad, dependiendo si está en ventilación mecánica, si está en UCI, etc. Buenas noticias, esperanzadoras noticias que permiten seguir estudiando hasta que futuros estudios aleatorizados demuestren los resultados. Otros antivirales en el mundo se han usado, ivermectina en América Latina se está utilizando en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Brasil también, y los resultados en un estudio in vitro, en 3 estudios clínicos con pacientes ya publicados, muestran resultados alentadores. En nuestro centro estamos realizando un estudio que todavía no termina. Inicialmente los resultados son alentadores en términos de que se vuelve negativa la reacción de cadena de polimerasa en un 90% a las 48 horas y también se incrementa la oxigenación de los pacientes y aquellos pacientes que necesitaban medicamentos, drogas para mantener su presión arterial se disminuyen a 1/3. Esos datos son esperanzadores, pero no permiten todavía concluir mientras no se disponga de un estudio aleatorizado y concluido. Doctor Ugarte, es difícil saberlo y normalmente los epidemiólogos señalan que uno va a saber cuándo fue el pic, cuando pueda mirar hacia atrás y haya visto que empezaron a bajar los números y las cifras. Con usted hemos conversado todas las semanas. ¿Usted cree todavía que el mes de julio va a ser más duro incluso que este mes que ya estamos despidiendo, que es junio? Es decir, ¿tenemos que prepararnos para tener un arranque del segundo semestre todavía más duro de lo que ha sido este mes de junio?
En todas las proyecciones que se hacían, uno estimaba que hacia el fin de este mes y comienzo del mes de julio íbamos a enfrentar los momentos más duros. Las medidas de restricción de desplazamiento que se han aplicado pueden de alguna manera estar atenuando este efecto. Vemos, sin embargo, que se mantienen tasas de contagios permanentemente altas, bordeando 4.000, 5.000 casos diarios, lo que es importante. Sin embargo, hay un hecho que cabe destacar, que estamos viendo que los servicios de urgencia de los hospitales de la región metropolitana, que hace una semana o 2 semanas atrás se encontraban colapsados, llenos de pacientes esperando hospitalización, hoy en día, si bien no es que estén absolutamente tranquilos, ha disminuido el nivel de presión que se tenía hace un tiempo atrás. Por lo tanto, tenemos que ir viendo día a día cuál es la evolución en los próximos días y semanas para poder establecer con claridad cómo interpretar esto y qué es lo que está ocurriendo en la particular epidemiología que está teniendo esta pandemia en la región metropolitana. Bien, pues doctor Sebastián Ugarte, jefe de pacientes críticos de la Clínica Indisa, como todas las semanas le damos las gracias por estar junto a nosotros tomando la temperatura, sabiendo qué está pasando con el COVID-19 en nuestro país. Que tenga buena noche, muchas gracias. No, gracias Iván, un privilegio estar contigo. Igualmente. Usuarios de TikTok y fanáticos de K-pop aseguran haber boicoteado el mitin electoral de Donald Trump este fin de semana al registrarse masivamente para no asistir. Sin embargo, la Casa Blanca niega el fracaso del evento, que no contó con la asistencia esperada. Todo estaba dispuesto para el gran retorno de Donald Trump a sus masivos mítines electorales. Sin embargo, el evento de este sábado en Oklahoma, en donde el mandatario se había ufanado de tener más de 1 millón de personas solicitando tickets para entrar, logró reunir apenas unos 6,000 partidarios. We begin our campaign, and I just want to thank all of you. You are warriors. I've been watching the fake news for weeks now, and everything is negative. Don't go, don't come, don't do anything. Pero esta vez no tenía nada que ver con los medios tradicionales, sino con el poder de las redes sociales y los miles de usuarios de la aplicación TikTok que se unieron para registrarse y recibir entradas al meeting para no asistir y boicotearlo. Guys, Donald Trump is having a rally next week and it's free. All you have to do is give your phone number and you can get 2 tickets. And I accidentally just verified it too, so that means there's gonna be at least 2 empty spots. Como esta joven, fueron miles los usuarios de esta red para adolescentes que se unieron para boicotear el evento de Trump en una plataforma que hasta el momento no había sido utilizada con motivos políticos. A través de videos cortos, simpáticos, que estuvieron muy poco tiempo en la red. Mintieron, engañaron al sistema. Dijeron que iban a ir a este evento promocionado de campaña por Donald Trump y en circunstancias lograron llegar a más de 1 millón de personas que se inscribió. Entonces los organizadores creyeron que iban a llegar muchísimas personas. Un video que tuvo más de 2 millones de visitas el pasado 12 de junio habría sido una de las chispas que encendió el boicot, que se materializó en miles de asientos vacíos en este meeting del pasado sábado. So, I recommend that all of those of us that want to see this 19,000 seat auditorium barely filled or completely empty, go reserve tickets now and leave him standing there alone on the stage. What do you say? También los fanáticos del género K-pop aseguran haber utilizado su influencia en redes sociales, en las que mueven millones de seguidores para trolear la reunión electoral de Donald Trump. Los fanáticos de la música pop surcoreana se han unido en las últimas semanas a las protestas virtuales en contra del racismo e incluso la afamada banda BTS donó $1 millón para el movimiento. En este caso fueron los seguidores o amantes del K-pop que se organizaron entre ellos con un interés muy común, que no era político, sino que era cultural, musical, y empezaron a activarse entre ellos para justamente poder ir en contra de la campaña de Donald Trump. Sin embargo, la Casa Blanca niega esta hipótesis y asegura que el verdadero motivo de la falta de asistencia de partidarios
fue el temor a que se desencadenaran violentas protestas o enfrentamientos a las afueras del recinto. Es que no era un día cualquiera ni una ciudad cualquiera la que Trump había elegido para reencontrarse con sus seguidores. En Tulsa, Oklahoma, hace casi un siglo, sucedió la peor masacre de afroamericanos en la historia de Estados Unidos. Y un día antes del mitin se conmemoraba el día del fin de la esclavitud. Al fracaso de la reunión electoral se suma el escándalo que se ha desatado por la publicación del libro del exconsejero de seguridad John Bolton, quien fuera la mano derecha de las decisiones del mandatario, y afirmó que es un riesgo para Estados Unidos seguir con un presidente que cree que todo se trata de sí mismo y no sigue los lineamientos de su propio partido. I think it's important that the American people have these facts as they consider what to do in November and as we look at our history and see Trump for what I hope history will record it to be, an aberration. A pesar de los 13 puntos de ventaja que tiene en estos momentos el candidato demócrata Joe Biden sobre Trump, producto de las críticas a su gestión de la pandemia y las protestas raciales, aún es incierto lo que sucederá el próximo 3 de noviembre en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Polémica ha causado el video del funeral de Monseñor Bernardino Piñera, al cual asistió su sobrino, el presidente de la República. La cantidad de asistentes y los protocolos utilizados provocaron cuestionamientos. El gobierno aseguró que estos se cumplieron estrictamente. Aún así, el diputado Gabriel Asensio denunció este hecho a la Fiscalía. Mire. Son las imágenes del funeral de Bernardino Piñera, tío del mandatario, ocurrido este domingo en el Parque del Recuerdo. Secuencia que generó dudas y críticas por el protocolo para funerales en contexto de pandemia. En el registro se puede ver cómo uno de los asistentes levanta la tapa de la urna mientras otros señalan que esto está prohibido. Con respecto al féretro, cumplía con todos los requisitos de sello. Efectivamente había un vidrio que estaba sellado y por lo tanto el protocolo se cumplió 100%. El sellado de la urna fue confirmado por el Parque del Recuerdo y es parte del protocolo establecido por el Ministerio de Salud en contexto de pandemia y que, entre otros aspectos, señala que la ceremonia debe tener una duración de 90 minutos como máximo, que incluye velorio, ceremonia y entierro. El documento establece que esta queda restringida exclusivamente al núcleo directo del fallecido, con un máximo de 20 personas, y que los asistentes deben cumplir con las medidas de distanciamiento social con un mínimo de 1 metro de distancia. En este funeral asistieron 18 personas, mantenían distanciamiento social. La cifra señalada por la subsecretaría no coincide con la versión emitida la tercera este lunes por Herman Chadwick, familiar que organizó el funeral. Había 19 personas, se podían ver. Te puedo decir quiénes éramos. 8 Chadwick Piñera con sus señoras, son 16, Sebastián 18, 19 y la Pichita 20. 20 personas. Los familiares eran 20 entonces. 20 y muchos quedaron con las ganas de ir y no pudieron. Pero considerando que había 3 sacerdotes, 6 músicos, 2 fotógrafos, da 31. No, esos no cuentan. En este funeral no hubo más de 20 personas que son familiares directos del fallecido, quienes contaban con su permiso obtenido a través de comisaría virtual. Los músicos y las demás personas que se evidencian son personas que son empleados del cementerio, por lo tanto estos no cuentan dentro de lo que indica el protocolo, que debe ser un máximo de 20 familiares directos. En el caso de Monseñor Bernardino Piñera, La Moneda informó que el fallecido fue diagnosticado por coronavirus, pero hace un mes. Respecto a esa misma situación, Herman Chadwick en la entrevista indicó que se le diagnosticó entre el 22 o 23 de mayo, que estuvo internado durante 14 días, muy delicado de salud, y que luego fue trasladado a una casa de reposo por recomendación del centro médico sin haber recibido el alta. Fueron cerca de 15 segundos donde la tapa de la urna estuvo levantada, una acción que llamó la atención de miles de personas que han debido concurrir al funeral de algún familiar fallecido por COVID. La funeraria nos explicó que mi mami le iban a entregar en una bolsa y en una bolsa le echaban a la urna y que eso iba sellado. Eso por ser una persona contagiada con COVID. Con COVID, porque activaron el protocolo COVID. La mamá de Catherine falleció el pasado 10 de mayo en el Hospital San José. Posteriormente fue velada y trasladada al cementerio general. La urna salió absolutamente sellada del recinto hospitalario. Manuel, que lleva 54 años trabajando en los servicios funerarios, aclara cómo funciona el procedimiento para los fallecidos por COVID. Todo el mundo se está poniendo en bolsa. En hospitales, clínicas, todos en bolsa. Y la bolsa directo a la urna. No así las personas que están en su domicilio.
porque es menos riesgoso para nosotros el tomarlo en la sábana que está y meterlo a la urna de inmediato. La idea es tratar de llevarlo a la urna lo más pronto posible. Bernardino Piñera no falleció en un hospital. Por eso desde el Parque del Recuerdo indicaron haber cumplido estrictamente con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, entre ellos la cantidad máxima de asistentes y el distanciamiento social. Aún así, el funeral provocó reacciones y el diputado Gabriel Asensio acudió a la Fiscalía Nacional. He presentado de inmediato la denuncia ante la Fiscalía Nacional con el objeto de que se inicie una investigación penal por el incumplimiento de las normas sanitarias que se dieron en el funeral de don Bernardino Piñera. Creo que utilizar esta situación por parte de un parlamentario que tiene derecho a fiscalizar me parece que no es lo más adecuado. Durante esta tarde, el Ministerio Público envió a la Fiscalía Centro Norte la denuncia emitida por el diputado Asensio. Será una investigación la que determine si el comportamiento en el funeral de Bernardino Piñera se ajustó a protocolo. Conductores de furgones que distribuían cajas de alimentos fueron atacados y asaltados. Esto en el sector de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso. Los incidentes se produjeron en el mismo sector, donde días atrás, recordemos, hubo violentas manifestaciones en demanda de ayuda para enfrentar la pandemia. Abrieron el furgón, es que los carabineros arrancaron. Mira, mira, se llevan las cajas, mira cómo se roban la caja ese cabrón. Mira cómo se roban las cajas. Son imágenes del ataque a conductores de furgones escolares reinventados que repartían mercadería en el Cerro Rodelillo en Valparaíso. La gente se puso a apedrear los furgones. Incidentes ocurridos a las 12 del día de este lunes, cuando los transportistas fueron interceptados, agredidos por desconocidos. Aseguran fue un grupo minoritario de la misma población. Se están robando las cajas. Que vengan a ayudar, se están robando las cajas los del norte. ¡Desgraciados! ¡Ayuda! Háganlo mirar, por favor, se están robando las cajas. Los de la gente del norte son los que están en la avenida Rodelillo y nos están perjudicando a todos los vecinos del 24 y medio y a toda la gente de Rodelillo. Me atacaron con las piedras para que le abriera el bus. Me pelearon el furgón nomás. A otros colegas le robaron las cajas. Altercado que ocurrió en el mismo sector donde días anteriores se registraron protestas por falta de ayuda. La necesidad los hacía esperar con ansias la mercadería. Acá no ha llegado la mercadería. Hay personas que son viejitas, no tienen cómo comer. No, nada, no ha llegado nada. Manifestaciones que el viernes pasado llegaron a su punto más álgido, cuando incluso hubo disparos de desconocidos y el intento de lanzamiento de una bomba molotov. Incidentes que este lunes se repitieron, esta vez cuando llegaba la ayuda. Nosotros como transportistas escolares estamos atrapados militares que nos vengan a rescatar para salir con nuestros vehículos sanos y salvos. Aquí estamos parados en una parte de acá de Rodelillo. A tirar piedra y robar un furgón. Sacar las cajas de los furgones. Usar como excusa la demora de entrega de cajas para generar desórdenes públicos, actividades violentas, agresivas, no tiene ninguna justificación. Se produjo una situación muy compleja y difícil para los vecinos del sector, para los funcionarios municipales que estaban distribuyendo las cajas de alimentos y para los transportistas escolares. Hay cajas de mercadería para todas y para todos en Rodelillo. Lamentablemente por los hechos que se produjeron no les pudimos entregar. Peleas entre vecinos mientras saqueaban los buses escolares ante la mirada de efectivos policiales. Las próximas entregas se realizarán con custodia militar. Vamos a planificar el operativo que sea necesario para conseguir llegar con las cajas de complemento alimenticio a todos los habitantes que debieron haberla recibido y no lo hicieron. Robo de cajas de alimentos registrado mientras hacían la entrega en Rodelillo. Conductores que literalmente fueron asaltados por desconocidos que dejaron a sus propios vecinos sin la mercadería que pedían. Y atención a lo siguiente, fíjese que además de la batalla contra la pandemia, funcionarios de la salud del Hospital Félix Bulnes protagonizan otra pelea, y es la de los cobros de estacionamientos que, según denuncian, la concesionaria aplicará en plena crisis sanitaria. Piden aplazamiento para así trabajar con menos preocupaciones y estrés. ¿Qué hora es? 10 para las 8. Esa es la entrada. 10
para las 8, los funcionarios queriendo llegar al hospital. Es la imagen que preocupó a funcionarios del Hospital Félix Bulnes. Congestión al ingreso debido al nuevo cobro de estacionamiento, según denuncian. Hasta el día de hoy, los estacionamientos del hospital eran liberados para los funcionarios. La concesionaria tiene estacionamientos para cobrar y ellos quieren empezar a cobrar y nosotros lo que solicitamos es que liberen los estacionamientos en tiempos de pandemia. Son 599 estacionamientos habilitados según dicen, de los cuales en 180 son privados. El cobro sería de 23 pesos el minuto, pero los médicos están prácticamente todo el día, se traduce en una tarifa máxima de 10.000. Esto considerando que en el recinto trabajan 3.400 funcionarios, claro que repartidos en turnos. Eso está generando una disputa por llegar temprano, provocando tacos. Yo hoy día me tuve que bajar como una cuadra antes y pasarle mi auto a un compañero para que pudiera seguir en la fila y yo venir a sacar a esos funcionarios, porque de lo contrario los habría sacado a las 9:30 de la mañana, porque usted comprenderá que cada vez que se levanta la barrera para que alguien entre son minutos, son segundos que se van perdiendo. Ellas son parte de los miles de funcionarios de la salud que han sido aplaudidos por su labor en esta pandemia. Steffi, de 2014, trabaja en el Félix Bulnes, mientras que María Isabel va por los 37 años. Son además dirigentes del recinto. ¿Qué hora es? 10:08. Piden que el cobro, del que estaban al tanto, se postergue hasta después de la pandemia para evitar congestión, informar al personal y así restar una preocupación de las tantas que tienen a estas alturas. Gracias al personal médico y no médico, a todos los profesionales y no profesionales del hospital, se está sacando adelante la urgencia, la pandemia. Por eso que es tan importante y encontramos injusto que se nos aplauda para algunas cosas y en esto no se nos dan las facilidades para que lleguemos a trabajar y atendamos como corresponde al usuario. A través de un comunicado, el hospital detalló que el estacionamiento se encuentra en proceso de marcha blanca, que ha experimentado algunos problemas, pero que ya están trabajando para una pronta solución en conjunto con la concesionaria. Polémica que, según los pacientes del recinto, no debiese ocurrir en momentos tan críticos de la crisis sanitaria. Feo, malo, porque ellos imagínense todo lo que están haciendo por nosotros y más encima cobrarle. Más que están 24 horas batallando con esta pandemia y yo considero que es injusto. Sin ellos no hacemos nada, no tenemos atención, entonces encuentro ilógico. Los funcionarios, eso sí, dicen que el cobro hoy es cosa de ética. Por ahora descartan movilizaciones, seguirán enfocados en el combate de la pandemia. Vamos, colegas. Según el gobierno, hay más de 40 proyectos de ley en trámite con vicios de constitucionalidad. Por esta razón y tras varias polémicas, el presidente Piñera decidió convocar a un grupo de expertos para que proponga ideas que perfeccionen el envío de iniciativas legislativas. La iniciativa molestó a la oposición. Al asumir sus cargos, tanto el presidente de la República como los ministros de Estado, los parlamentarios y los jueces, juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Un llamado a respetar la Constitución y una convocatoria a un grupo de expertos para perfeccionar los criterios que determinan la admisibilidad de los proyectos de ley. Así respondió el presidente Piñera a una de las polémicas de los últimos días. Los proyectos que, según el gobierno, serían inconstitucionales, pero que aún así avanzan en el Congreso. Dos ejemplos han provocado el debate: el postnatal de emergencia y la ley aprobada y no promulgada que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia. Convocaré a un grupo de exparlamentarios, académicos y expertos para proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso Nacional determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones y proyectos de ley que debe considerar. El postnatal de emergencia, por ejemplo, fue declarado inadmisible por el Senado y lo revisará una comisión mixta. La iniciativa recibió el apoyo de miembros de Chile Vamos y en su debate la presidenta del Senado provocó polémica. Esto tras asegurar que prefería cometer un sacrilegio con la Constitución que pasar por sobre una demanda urgente de las madres. Es muy poco adecuado lo que está haciendo el presidente de la República, porque al buscar modificar las atribuciones que tiene el Parlamento en su normativa interna, está afectando gravemente la independencia y autonomía de los poderes del Estado.
Así, en una declaración pública, la presidenta y el vicepresidente del Senado aseguraron que el Ejecutivo tiene las atribuciones necesarias, que no les parece modificar las reglas en pandemia y aseguraron estar disponibles al diálogo para dar una respuesta a las familias, cuyas madres y padres deben volver a sus trabajos sin tener establecimientos o redes para cuidar a sus hijos. Diálogo que alude al postnatal de emergencia, iniciativa apoyada solo por un senador del oficialismo, Manuel José Osandón. Estos temas no se resuelven con leyes, y menos en condiciones tan excepcionales como estas. Aquí de lo que se trata es de buscar acuerdos, y más aún en casos que son tan obvios como la extensión del postnatal de emergencia. Y esto va para toda la clase política. No podemos seguir poniendo en riesgo una ya democracia debilitada. En el comité político de este lunes se estableció que el ministro Alvarado sería el encargado de contactar a los presidentes de los partidos para mejorar el ingreso de los proyectos de ley, un tema que ha provocado tensión al interior del oficialismo. Valoramos profundamente la decisión del gobierno que reafirma el respeto al Estado de Derecho y que no le teme a hacer cumplir la ley. La propuesta del presidente de la República es absolutamente improcedente. A la única entidad que le corresponde determinar los procedimientos es al propio Congreso Nacional. No es una intromisión en el Congreso Nacional, es el Congreso el que va a tener que legislar la propuesta que hicieran un grupo de expertos transversales, representativos del amplio arcoíris político. Lamentable ver al presidente más preocupado de intervenir en funciones del Congreso, que es un poder autónomo, con tal de impedir que legislemos sobre prohibir el corte de servicios básicos o el postnatal de emergencia. Al final del día es el propio Parlamento quien deberá decidir si acoge o rechaza las propuestas del Ejecutivo como colegislador. Será Claudio Alvarado, ministro secretario general de la Presidencia, el encargado de convocar a este grupo de exparlamentarios, académicos y expertos que tendrán la misión de proponer perfeccionamientos para las mociones y proyectos de ley. Un grupo que se espera tenga la primera reunión esta semana. Cuando Alemania estaba empezando a insinuar su recuperación económica, un masivo contagio de coronavirus entre los trabajadores de un matadero provoca incertidumbre respecto a un posible rebrote de esta enfermedad. En este complejo escenario, cientos de jóvenes protagonizaron escenas de violencia nunca antes vistas en la ciudad de Stuttgart, con saqueos, incendios y ataques a la policía. Mire. Noche de sábado en Stuttgart. Un control antidrogas terminó con graves incidentes en la ciudad conocida como la cuna del automóvil. Jóvenes encapuchados atacaron a la policía y provocaron serios daños en tiendas comerciales del sector céntrico. Nunca hemos visto esto en Stuttgart. Estoy completamente conmocionado. Simplemente no puedo creerlo. Generalmente solo ves estas fotos en Estados Unidos u otras grandes ciudades, pero no en Stuttgart. ¿Quién sabe? Tal vez habían bebido demasiado. Antecedentes. Muchos están desempleados en este momento, enojados por todo. Incidentes y vandalismo generalizado que se prolongaron durante horas en pleno centro de Stuttgart. Escenario de una batalla campal entre jóvenes y agentes de la policía que terminó con más de 20 detenidos y 4 funcionarios lesionados. Esta fue una intervención completamente rutinaria para nosotros, pero de inmediato, de 200 a 300 personas, que eran juerguistas de fiesta, y personas en un sábado por la noche, se agruparon e inmediatamente comenzaron a atacar seriamente a la policía, arrojando piedras y botellas. Ahora espero que los autores estén completamente identificados, que el Poder Judicial los castigue de manera rápida y dura, porque el castigo sigue siendo la mejor herramienta preventiva. Y cuando el presidente del Banco Central de Alemania aseguraba que lo peor de la crisis económica provocada por el COVID comenzaba a quedar atrás, un masivo contagio encendió las alertas de las autoridades germanas. Todo apunta a que el brote de coronavirus tuvo su origen en una planta procesadora de carne de la empresa Tönnies, en el oeste de Alemania.
El matadero no habría cumplido con las condiciones impuestas por las autoridades para su funcionamiento. El brote en Tönnies es un brote masivo. Más de 1.300 personas han dado positivo hasta el momento. Unas 20 personas que necesitan tratamiento hospitalario y desafortunadamente también algunas que necesitan cuidados intensivos y por lo tanto existe un alto riesgo de infección en la región. Las autoridades de Göttingen han solicitado la aplicación de cuarentenas para contener la propagación del virus. Todo esto para proteger a la población y también para no complicar el incipiente despegue de la economía alemana. En distintos puntos del país, conductores con amplio prontuario han eludido controles policiales. Por ejemplo, en Concepción, un sujeto transitó contra el tráfico por varios minutos en una importante avenida, mientras que en La Serena, un delincuente evadió una fiscalización con un carabinero en el pick-up de su camioneta. Tras una intensa persecución, falleció. Huyó sin importar la cantidad de vehículos que transitaba por la avenida Alonso de Ercilla en Concepción. Quiso zafar del control policial. Este conductor que estaba en la calle tenía arresto domiciliario total. De igual modo, deambuló y pudo provocar un grave accidente. El día de ayer el vehículo se da a la fuga y Carabineros realiza una persecución logrando detener a la persona. Se tomó en consideración todas las infracciones al tránsito que se originó en esta evasión del control policial, así como también además que hacía la conducción en un vehículo con la documentación vencida. Imágenes impactantes. Finalmente, el sujeto logró ser detenido por personal policial. Y en La Serena también un delincuente quiso evadir un control. La camioneta Mitsubishi Ploma terminó acá. Pasadas las 13 horas, el personal del OS7 realizó una fiscalización en el peaje en la ruta que une Ovalle con La Serena. Ahí un cabo primero se subió al pick-up de la camioneta, donde encontró marihuana. De inmediato el conductor del vehículo aceleró con el carabinero en la parte posterior por al menos 25 minutos hasta llegar a la ciudad de La Serena. Insólito procedimiento que tuvo al carabinero todo el tiempo atrás de la camioneta a la deriva. Y en el WhatsApp de emergencia informaron de que había un problema con una camioneta y escuchaban disparos. Eso fue como a la 1:23. La sirena, y yo vine a ver y caché que había una persona tirada en el piso y llegó carabinero y me sacaba. Esta cámara de seguridad captó los segundos previos a la muerte del conductor. Iba acompañado de una mujer, quien huyó de inmediato del lugar. Esta huida que desarrollan grandes y altas velocidades que pusieron en grave peligro la integridad del carabinero que estaba cumpliendo sus funciones como tal y como miembro del OS7 en el control de drogas, hace uso del arma de fuego. Es una de estas camionetas Katana que tiene una ventana en la parte posterior que da hacia el pick-up. Por ese lugar, funcionarios policiales se percatan de que existiría bultos al interior de la parte trasera y al intentar revisarlos, ahí se produce todo el incidente. El carabinero fue trasladado al hospital y quedó con una importante fractura en su tobillo. La familia del sujeto que falleció llegó hasta el sector donde terminó esta loca carrera. Una huida que concluyó con un delincuente muerto, un carabinero lesionado y una mujer prófuga. Todo a plena luz del día en un sector residencial de La Serena. Preocupación provocó un principio de incendio en uno de los vagones del biotren de la comuna de Chiguayante, esto es en la región del Biobío. Fue cerca de las 7 de la tarde cuando se reportó un desperfecto en uno de los vagones del servicio que había salido desde Talcahuano hacia esa localidad, hacia Chiguayante. Fueron cerca de 200 pasajeros los evacuados. Desde la empresa FESUR señalaron que se aplicaron todos los protocolos para resguardar a los pasajeros y también a los trabajadores. Además, señalaron que ya se encuentran trabajando para esclarecer las causas de este cortocircuito. Por ahora, los servicios del biotren están interrumpidos. Tenemos declaraciones.
Al momento la información que poseemos es que 200 personas fueron evacuadas del biotren en la comuna de Chibullante, producto de un desperfecto eléctrico en la parte superior de la torreta, donde el contacto eléctrico al parecer habría provocado un incendio. De esta manera podemos señalar igualmente que no hay personas lesionadas y se están haciendo todos los trabajos necesarios por parte de FESUR para poder dar continuidad con el servicio. Mientras el e-commerce se dispara, los reclamos también. De hecho, el 90% de las compras presenta algún tipo de problema. Esto de acuerdo a una encuesta del CERNAC. Pero ¿cuáles son las principales razones? ¿Y cuánto ha aumentado los tiempos de entrega de los productos? Mire. Comprar por internet, un servicio que cada vez toma más protagonismo en esta pandemia. Sus ventas se han disparado, pero sus reclamos también. Yo trabajo con mucho envío. El retraso me ha retrasado completamente el trabajo. He pedido cosas por ahí y han resultado súper lentos, que los tiempos no se están respetando. Hay mucha demora o algunas tiendas no tienen actualizada la información. Y justamente, la demora en los despachos a domicilio es una de las principales razones de los reclamos. Según cifras de Chipit, una empresa de logística, en abril el 51% de las entregas llegaron con retrasos, mientras que en mayo, pese a que la cifra mejoró, todavía un 36% no llega a tiempo. Esto se ha traducido en que el promedio de entrega dentro de la región metropolitana sea de 5 días, mientras que en regiones llega hasta 7 días. Todo esto en medio de cifras de ventas que han superado el 300%. Los e-commerce o las tiendas están vendiendo mucho más. Hay una congestión global a raíz del distanciamiento social, la cuarentena preventiva, los toques de queda, y eso hace que la suma de estos dos factores provoquen estos retrasos. Según una encuesta realizada por CERNAC, un 90% de las personas que compraron por internet tuvieron problemas, lo que se ha reflejado en las cifras de reclamos, que entre los meses marzo-mayo han aumentado un 216% en comparación con el 2019. Uno de esos reclamos lo realizó Josefa. Compró una estufa en una tienda del retail el pasado 14 de mayo y a la fecha todavía no le llega. Tenía fecha de entrega el 19 de mayo. La fecha de hoy, cuando me meto a ver el historial de la compra, aparece como una primera búsqueda fallida, lo cual no puede ser cierto porque no hemos salido de mi casa. Y posterior a eso aparece la estufa como entregada, lo cual tampoco es verdad porque no tengo el producto en mi casa. En las razones de reclamos al CERNAC se repite el retraso de entregas y se suma la falta de stock, lentitud para resolver problemas y dificultad para cambios, que se concentran principalmente en 5 empresas del retail. El CERNAC está fiscalizando a las 5 empresas de retail que concentran el mayor volumen de casos. Ya han pasado 3 meses y no puede ser excusa para cumplir pisos mínimos como responder el teléfono a los consumidores, informarles si el despacho tiene demora. Todo esto en medio del boom del e-commerce, que ahora también llega a los supermercados. Según datos de Nielsen, entre el 19 de abril y 31 de mayo, las ventas online en supermercados se multiplicaron por 7 y hoy representan el 51% de las ventas de este año. Aparecen algunas categorías que ya van a dejar para el consumidor chileno de ser partes del carrito físico para pasarse al carrito virtual. Están reforzando sus estrategias digitales y los clientes cada vez más asiduos, cada vez más atrevidos y confiados a comprar por internet. Un consumo virtual que aumenta de la mano de los reclamos y que pone mayores desafíos al comercio, con clientes que piden una mayor rigurosidad en sus servicios. Y luego de convertirse en el foco de las muertes en Estados Unidos, la ciudad de Nueva York volvió a reabrir el comercio y cientos de estadounidenses salieron a disfrutar de esta nueva fase. Sin embargo, ahora el foco está en otro punto del país. Estas inéditas imágenes del Times Square casi vacías podrían pasar al olvido, ya que la ciudad que nunca duerme dio un nuevo paso para la apertura, luego de 3 meses en confinamiento. Nueva York inició la segunda fase de la reactivación, con la apertura de comercios no esenciales, un hito que salvará 5.000 restaurantes en toda la ciudad y a sus trabajadores. Es realmente agradable volver a mi antiguo estilo de vida de sentarme y pasar el rato en cafés. No estoy segura de cuánto podré disfrutarlo, pero es bueno en este día. Emocionados, pudieron disfrutar de su primer café, pero al aire libre, ya que los locales comerciales no pueden atender a sus clientes en su interior, en un día en que retornarán el 50% de los trabajadores de la Gran Manzana. Así que estamos haciendo las cosas, ya sabes, con cautela. Me gusta la forma en que se organizaron por el momento aquí, con las mesas en la calle. No tienen ninguna dificultad.
Algunos estaban ansiosos por ir a las peluquerías, ya que no se cortaban el pelo hace más de 100 días. Fue interesante tener el pelo tan largo. No recuerdo jamás tenerlo así. Por eso aproveché, ya que necesitaba forma. Las peluquerías son otro de los negocios que han levantado las cortinas y que atienden por turno y con cita previa. 1.200 personas en la lista de espera, entonces regresar es como, ¿cuándo podemos volver a trabajar? Esa es la realidad. Entonces finalmente hoy es como, sí, volvimos. Es muy emocionante, es nuestro primer día de regreso. Después de 3 meses estamos muy contentos de estar de vuelta. Estamos celebrando. Los clientes ya no podían esperar que les cortaran y les tiñeran el pelo. Es emocionante estar de vuelta. El coronavirus, que ha causado 22.000 muertes en Nueva York, sigue en la cabeza de todos. Pero muchos tienen la mirada puesta en los estados del sur y el oeste, en donde aumentan los contagios, especialmente en Florida, un estado que superó los 100.000 casos de coronavirus. En este estado, multitudes de turistas y de residentes disfrutan de las playas y de los hoteles, olvidando el confinamiento, el uso de la mascarilla y la distancia social. Creo que estoy de acuerdo con el gobernador en que tiene mucho que ver con las pruebas, pero también creo que es porque los jóvenes están cansados de quedarse adentro y todos quieren salir y vivir sus vidas como yo. Quiero salir y vivir mi vida también. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, restó importancia al aumento en los casos confirmados de coronavirus y dijo que la reapertura sigue adelante. Así que no estamos cerrando, ¿sabes? Vamos a seguir adelante. Mientras las autoridades siguen empeñadas en que el proceso de reapertura del Estado siga adelante, los especialistas en salud siguen llamando a la población a protegerse. Un registro audiovisual muestra cómo funcionarios de Carabineros intentaron detener sin éxito a los supuestos autores de la quema de camiones en la provincia de Arauco. Dirigentes gremiales exigen la creación de una fuerza de tareas especiales para atender los hechos de violencia derivados del conflicto indígena en el sur del país. Los registros fueron captados precisamente por uno de los carabineros que acudieron al procedimiento iniciado en la ruta que une Purani con Tulmo, en la frontera entre la Araucanía y la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Fuego cruzado tras una consecución de ataques incendiarios en esa ruta, y los que por poco terminan con la captura de quienes habrían actuado fuertemente armados. Logró detectar un camión que estaba siendo atentado mediante un incendio, individuos que también trataban de incendiar otro camión, iniciándose un intercambio de disparos debido a que estos antisociales trataron de darse a la fuga mediante el uso de armas de fuego contra personal policial. La falta de resultados, sin embargo, ha sido cuestionada por los dirigentes de los contratistas forestales, que asumen este tipo de casos como una evidencia que exige otras medidas del gobierno. Queda patente la falta de preparación, la falta de elemento proporcional al que usan los terroristas, y de no cambiar esta situación, la verdad es que seguiremos inmersos en este clima de violencia, en donde siempre se llega tarde. Son el reflejo de una violencia armada que alarma a vecinos y trabajadores. Este es un tema de máxima urgencia que necesita el apoyo transversal de todos los actores para poder sacarlo adelante. Pese a las críticas formuladas desde los gremios productivos, desde el Biobío, el general asignado a la Defensa Nacional valoró la actitud de la policía y confirmó aviones de la Armada que apoyarán en la vigilancia de la denominada zona de conflicto. Y se han estado enfrentando a esta gente encapuchada que está tratando de hacerle daño a la provincia de Arauco y en particular a la región. Los patrullajes se han intensificado, sobre todo los patrullajes aéreos, que han dado un muy buen apoyo a la Fuerza Especial de Carabineros, y aquí quiero destacar la labor de Carabineros, sobre todo las Fuerzas Especiales, y felicitarlos por el trabajo que hicieron el fin de semana, porque realmente estuvieron ahí y se enfrentaron a estos encapuchados y lograron que estos encapuchados tuvieran que huir. Las fiscalías del Biobío y de la Araucanía siguen reuniendo antecedentes que puedan darle más oportunidad a las policías para esta vez sí dar con los que armados encendieron en focos simultáneos distintos puntos de la Araucanía y del Biobío en demanda por la libertad de 9 comuneros que mantienen huelga de hambre y que exigen la conmutación de sus penas.
Les queremos recordar que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Fíjese que 79 de los 98 reos que la semana pasada fueron trasladados desde el penal Santiago 1 a la cárcel de Rancagua dieron positivos de COVID-19. Familiares de internos y gendarmes cuestionaron que la institución no les hiciera un examen PCR a los internos antes de salir de la región metropolitana. La atención al interior del penal de Rancagua es máxima. Hay molestia y preocupación no solo entre los internos y sus familiares, sino también entre los funcionarios. Y es que el protocolo implementado desde febrero pasado para evitar los contagios de COVID-19 no evitó la llegada masiva del coronavirus. No porque fallara el protocolo, sino porque el lunes 15 de junio 99 internos fueron trasladados desde el penal Santiago 1 hasta la cárcel de alta seguridad de Rancagua. 79 de estos imputados fueron confirmados con COVID-19. Estamos hablando de más del 96% de casos positivos que llegaron a esta unidad. Aquí hay una molestia también, miedo de tanto de los internos como de los funcionarios. Y esto está sucediendo aquí, va a suceder en La Serena. Para mí la responsabilidad del alto mando, él cometió un error. No sé bajo qué orden del ministro, pero aquí la gente de Gendarmería, el alto mando cometió un error grave. Estamos todos preocupados por las personas que uno quiere, por su marido, todo. ¿Ustedes habían hecho harto esfuerzo, llevan sin visitas desde febrero? Sí, todo. No deberían haber traído gente que tenía el problema del virus para acá, porque aquí se van a infectar todos. Sí, hay harta preocupación que hay familia aquí en este lugar. ¿Ustedes habían hecho harto esfuerzo por que no hubiesen visitas desde febrero para evitar los contagios? Sí, han harto, pero nada que hacer. Ya los trasladaron ya. Pero la cárcel de Rancagua no fue el único recinto penitenciario que recibió internos desde Santiago 1. Ese mismo lunes 15, otros 100 imputados fueron enviados a la cárcel de La Serena, 54 a Colina 1 y 15 a Colina 2. En dichos recintos no se han confirmado contagios, mientras que los confirmados en Rancagua se encuentran en buenas condiciones de salud y aislados en el módulo 88 de mediana y baja complejidad. Los internos, del momento que arribaron al complejo de Rancagua, fueron separados y segregados del resto de la población penal. Los funcionarios que trabajan con ellos o están a cargo de ellos también tienen suplementos y medidas de protección personal, la cual utilizan cada vez que tienen contacto con estos internos. A pesar de contar con implementos de seguridad, los funcionarios de la Gonzalina temen una propagación del virus no solo dentro de la población penal, sino también entre los gendarmes, quienes ya registran al menos 2 funcionarios con síntomas, uno de los cuales fue trasladado hasta una residencia sanitaria en Rancagua a la espera del resultado del PCR. Creo que la misión también de uno en esta vía es empatizar siempre con el más necesitado. Claudio Bravo no se olvida de Viluco. En este escenario de pandemia, el portero del Manchester City realizó una importante donación. Él muy atento, a propósito de una nota mostrada acá en nuestra edición central de 24 horas. Ayudó para que varias familias pudieran tener acceso a agua, ¿sí? Agua en sus respectivos hogares. Atención con la siguiente nota, mira. A 50 kilómetros de Santiago se encuentra San Andrés de Viluco, localidad rural que ha sufrido con la sequía. Un antiguo pozo que les proveía de agua se secó hace ya más de un año. Nos complica eso a nosotros, de no poder tener agua como todo el mundo lo tiene. No sabemos qué diablo hacer porque ocupamos, yo estoy sin agua en mi casa en este momento. Y no tengo ni dónde vamos a sacar. A la problemática hídrica se sumó la pandemia, lo que provocó el duplicar las dosis del vital elemento para mantener limpios sus hogares. Bueno, el caballero de arriba que tiene que, si es que quiere que él siga viviendo, me ayudará. El drama de estas personas viajó lejos hasta oídos del hijo ilustre de esa localidad. Y mierda que es complicado estar sin agua. Hay un par de horas y imagínate esta gente que lleva casi 2 años sin agua. Claudio Bravo y su familia supieron de lo que viven las cerca de 40 familias en Viluco, por eso el arquero de Manchester City decidió colaborar. Y creo que la misión también de uno en esta vía es empatizar siempre con el más necesitado, con el que la está pasando mal.
Fue así como los Bravo Pardo financiaron en su totalidad una nueva noria para los vecinos y todo lo que ello significa. Y más con esta pandemia, imagínate cómo están las cosas, con gente que está no trabajando porque está desempleada, con gente que por ahí económicamente no tiene ni siquiera para poder alimentar el día a día a sus hijos. Y dice, mierda, creo que podemos llegar a más personas, podemos colaborar, podemos contribuir. Vamos bien, gracias a Dios. Los trabajos en el sector no han cesado pese a la copiosa lluvia. Es que tras ellos hay casi 150 personas que prontamente se verán beneficiadas. Pero si no, lo hacemos por colaborar, porque sabemos lo que les cuesta a la gente vivir el día a día. Hay mucha gente que trabaja en el campo. Hay mucha gente muy humilde. Es muy buena la ayuda que nos dio Claudio Bravo y la Carlita. Le queremos dar las gracias porque nos va a abastecer a todos con agua. Bueno, es un aporte enorme. O sea, nosotros en la situación que estamos actualmente económica no podemos hacer lo que él hace por nosotros. Entonces ahora ya con esto se nos va a aliviar mucho más el día a día. El bicampeón de América y un acto solidario en conversación exclusiva con 24 horas hace un llamado al ayudar a quien no lo tenga. Todos pueden contribuir con quien no lo esté pasando bien. Se puede donar desde 1 kilo de pan hasta 1 kilo de fruta. Cualquier cosa hoy en día que se pueda ayudar o contribuir en algo, creo que es beneficioso para cualquier persona. Dentro de los próximos días y tras largo tiempo, los vecinos de Biluco volverán a tener agua en sus cañerías. Un acto solidario liderado por el Capitán América. Accedemos un poco a que se sepa también esto, un poco también para que la gente empatice en el sentido de que... No, hoy en día. Claro, de que puedan mirar un poco más allá, de que puedan preguntar también en muchas oportunidades cómo está el vecino. Buenísimo, ¿eh? Qué gran gesto de Claudio Bravo. Nos vamos al fútbol internacional en la Liga Italiana. Partidos jugados hoy con este empate 1-1 entre la Fiorentina y el Brescia, con chilenos como protagonistas. En la Fiorentina, titularísimo Eric Pulgar, el volante central. Su equipo comenzaba perdiendo con esa anotación de penal de Alfredo Donnarumma. Ronaldo, ¿quién está ahí? Gary Medel. Bolonia y Juventus, con Gary Medel como titular en este encuentro. Desgraciadamente pierde su equipo, agarran de la camiseta de Lig, sanciona al árbitro del partido con ayuda del VAR y está bien cobrado de Cristiano Ronaldo. Anota a los 23 minutos del primer tiempo el 1-0. El delantero portugués lleva 22 goles en 23 partidos jugados en esta temporada en el calcio. Sigue en alto rendimiento. Golazo de Paulo Dybala a los 36, el argentino. 2-0 ganó Juventus, que sigue como líder. A los 37 de la segunda etapa fue reemplazado el chileno Gary Medel. Y aquí estamos con la Premier League en la fecha 30, donde el Manchester City goleó por 5-0 al Burnley, con Claudio Bravo, que otra vez no fue citado, y ahí con Foden a los 22 del primer tiempo el 1-0. Este es un golazo. Mira cómo encara el dribbling, conducción de balón, zurda, derecha, y define así el argelino Riyad Mahrez el 2-0 para el equipo dirigido por Guardiola, que está segundo en la Premier. Falta en contra del Kun, salió lesionado además el delantero argentino, y el VAR le dijo al árbitro fue penal. Y Mahrez, de zurda ahora, anota el 3-0 cuando se jugaba tiempo agregado de la primera etapa. Segundo tiempo, un histórico ya, ¿no? El español, el zurdo David Silva, con el 4-0. Ya a los 18, Foden repite, también de zurda a los 18, ahí está, el 5-0 para el Manchester City, que está segundo a 20 puntos del líder, que es el Liverpool. Mañana juega el Barcelona, ojalá con presencia desde el primer minuto de Arturo Vidal, con 8 fechas restantes que serán claves, teniendo en cuenta la disputa por el título de campeón. Están en igualdad de puntaje el Barcelona y el Real Madrid. Vidal será protagonista mañana, de inmediato, en la siguiente nota. Es un jugador que transmite mucha energía, además de su calidad y sus condiciones.
que quiero ser importante, quiero sentirme así. El Rey se convierte clave para Quique Setién. El holandés Frankie de Jong lesionado y estará a lo menos 4 partidos fuera. Sergi Roberto también está descartado para este martes ante Athletic de Bilbao. Desde luego que nos ayuda en todo momento. Vidal será importante para el desenlace de la Liga. Su compromiso es valorado por su jefe. El Rey tiene 7 goles en 9 remates, el mejor registro anotador de la escuadra culé. Con Vidal en la cancha, Barcelona pierde el 12% de los partidos, sin él el 33%. Por eso, este lunes el diario El País tituló: en caso de emergencia, Arturo Vidal. Como lo he dicho siempre, me gusta ser importante, me gusta jugar, no todos los partidos, sino que los partidos clave, los partidos que te dan títulos, los partidos que a la larga son los que te ayudan a lograr los objetivos. Vidal será pieza fundamental en las 7 fechas que quedan de cara a la definición de la Liga Española, que está ardiendo en polémica. Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta liga. He visto ya las jornadas que han sucedido, pues va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos. Gerard Piqué encendió la mecha contra Real Madrid, que ha ganado los 3 partidos tras la para por la pandemia, pero los 3 con decisiones polémicas del VAR. Mi pregunta es, ¿tú crees que os están favoreciendo los árbitros? No. Tras la victoria este domingo, Real Madrid alcanzó la punta a Barcelona y esto dicen los medios madridistas este lunes. Los catalanes dicen otra cosa. Una polémica que está que arde en España. Todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y hará las valoraciones que crea oportunas. Una definición polémica que tendrá al Rey Arturo como protagonista. De repente el Real Madrid, de repente el Barcelona, el otro día los del cuadro merengue reclamaban un penal que le cobraban a Messi. Yo digo que queda para los equipos chicos, los de menor convocatoria. ¿Ah? Eso tiene un reglamento distinto para ellos. Y se tienen que quedar callados nomás. No hay mayor repercusión. Vamos al recuerdo, porque siempre es un buen momento para recordar un día como hoy, pero de 1986, con Diego Armando Maradona como protagonista, ¿no? En el triunfo de Argentina por 2-1 frente a Inglaterra. Primero, el título de campeón, ahí en la Copa del Mundo de México 1986. ¿No? Imagen. Vamos a la pausa, ya volvemos con más información. Toda la polémica con estas imágenes. Y claro, cómo no. En el Adria Tour de Novak Djokovic, Dimitrov, Koric, Troicki, tenistas contagiados. Lo que llevó a la suspensión de la final de ese campeonato. Y ahora, de manera válida, obviamente, se cuestionan los nulos protocolos sanitarios. Observa. Estadio repleto, sin mascarillas, no hubo distancia social. El Adria Tour, promocionado por Novak Djokovic, era una bomba de tiempo que terminó por explotar. Tendremos que suspender la final. El positivo de Grigor Dimitrov suspendió la final del torneo entre Djokovic y Rublev. Y siguieron sumando casos el croata Borna Koric, Víctor Troicki y su mujer embarazada, Marco Panici, preparador físico de Nole, Christian Groh, entrenador de Dimitrov, todos contagiados. Zverev y Marin Cilic dieron negativo. Este último decidió realizar cuarentena. La primera fecha fue en Belgrado. Llegaron más de 4.000 personas. Hicieron fiestas. Jugaron fútbol. Después se trasladaron a Zadar, Croacia. Es difícil explicarle a la gente que acá la situación es distinta a América o Gran Bretaña. Una situación que hace tambalear el retorno del circuito, fijado para el 14 de agosto en Washington. El Adria Tour, un torneo que llamó a la sospecha, incluso se movieron de país.
sin medidas ni protocolos, solo propagaron el coronavirus en Europa. Ya, sigamos con noticias de Serbia. 5 jugadores de la Estrella Roja de Belgrado dieron positivo por el COVID-19. A 12 días del clásico contra el Partizan, que dio la vuelta al mundo por reunir a 16.000 hinchas en el estadio. Bueno, 4 de los 5 futbolistas contagiados no jugaron el partido del último fin de semana frente al Proleter. Adria Tour y la Liga Serbia complican a ese país. Bueno, con esta información e imagen nos vamos a la pausa. Ya continúa Carola e Iván con más información en 24 Horas Central. Buenas noches. Sherlock, una serie de éxito mundial, exhibida en más de 200 lugares del planeta y con más de 100 millones de espectadores. Bueno, llega esta noche a TVN, justamente después de Ercai. Es una producción de la BBC que suma 81 galardones, nominada a los Globos de Oro y triunfadora en 9 premios Emmy. Un hombre brillante, frío y aficionado a la tecnología. Sus impresionantes habilidades de análisis y deducción lo convierten en el detective perfecto. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Tú qué crees? Diría detective privado. Para él, tenemos un asesino serial, me encanta. No hay ningún caso que pueda contra su intelecto. Estoy rompiendo todas las reglas contigo. Sí, porque me necesitas. Trabajo como detective consultor. La ficción es una actualización de las obras literarias del escritor británico Sir Arthur Conan Doyle. Famoso del mundo, busca resolver los brutales crímenes que se desarrollan en la capital inglesa, siempre acompañado de su fiel compañero, el Dr. John Watson. Protagonizada por el e incertidumbre de las noches en TVN. Sherlock. El juego, señora Hudson, ya inició. Estreno hoy, después de Ercai, solo por TVN. Horas.cl. Atención con lo siguiente, como parte de nuestra sección Hay Trabajo, hoy el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, lanzó el sitio web www.apoyoelempleo.cl con el que buscan entregar beneficios y herramientas para ayudar a personas y empresas que, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, se hayan visto afectadas. ¿Quiere conocer todos los detalles? Bueno, los encuentra en nuestro portal 24horas.cl. Bueno, y como veíamos en nuestra última invitación, después de Ercai, tenemos un gran estreno que llega a las pantallas de TVN. Es una serie de éxito mundial nominada a los Globos Oro y a los Emmy durante varias de sus temporadas. La serie que llevó al estrellato a sus...